Hola, buenas tardes. Este es mi trabajo de las ecuaciones diferenciales parciales con respecto a la aplicación de las series transformadas de Fourier sobre las transformadas de Laplace. Vamos a ver un trabajo referente al análisis de circuitos con la transformada de Laplace. Primeramente tenemos aquí un circuito. Este circuito lo podemos observar cada parte de él. En él primeramente lo que podemos observar que se trata de un circuito de mallas, en el cual tiene una fuente, una resistencia, también tiene un capacitor, una indicencia de un henrio y una tensión de 3 voltios. También podemos ver que tiene un I2 de T, que viene siendo igual a 1 ampere. Como condición inicial, bueno, para que nosotros empezamos a resolverlo, primero tenemos que pasar este circuito a la transformada de Laplace. Aquí lo tenemos. En él nosotros podemos observar que se va a ir cambiando. Por ejemplo, en el caso de la fuente de 1 voltio, este se va a convertir en un 1 sobre S. Por ejemplo, aquí en la resistencia del ohmium pues sigue siendo lo mismo. En la tensión de 3 voltios, en este caso, en cuanto a la transformada de Laplace, va a cambiar a 3S. En el capacitor, que sería 1 sobre S, que es este, cambiaría 1 sobre S. Y la bobina, que sería solo S. Nuestra bobina que tenemos aquí sería solo S. En ella nosotros podemos observar también que, por ejemplo, esta es una malla y esta es la otra malla. La primer malla pues es un IT I1 de T y I2 de T. Nuestra condición inicial es I2 de T, que es igual a 1 ampere. A partir de aquí pues nosotros lo que vamos a buscar es I1. Ya cuando tenemos nuestro circuito y nos aseguramos que esté correcto nuestro cambio, nuestro circuito original, el pasarlo a la transformada de Laplace, nosotros vamos a continuar con obtener nuestras ecuaciones. Nosotros sabemos que como son 2 mallas tenemos que obtener 2 ecuaciones. Entonces iniciemos. Sabemos que estamos buscando I1. En nuestra ecuación 1 nosotros vamos a escribir, recordemos siempre pues en el sentido en que nosotros vamos a ir. Entonces nos queda IS más I1 de S más 3 entre S más 1 entre S de 1 de I sub S de I sub 1 de S, perdón, menos I2 de S, todo esto igual a 0. Entonces ya tenemos nuestra primera parte para obtener la ecuación 1. A partir de ahí nosotros vamos a empezar a aplicar lo que es el álgebra para nosotros poder resolver esta ecuación. Entonces nosotros lo hacemos y con ello obtenemos que nuestro resultado sería de la primera ecuación, pues sería I1 de S por S más 1 menos I2 de S igual a menos 2. Recordando que pues estamos hablando de las intensidades de ambas mallas. Para nuestra siguiente ecuación,
igual vamos a iniciar. Recordemos que las mallas, bueno, nosotros vamos a tener que hacerlo siempre en sentido de las manecillas del reloj. Entonces aquí por eso iniciamos en sentido de las manecillas del reloj. En la segunda ecuación igual, nosotros de acuerdo a las manecillas del reloj. Entonces iniciamos con IS más I sub 2 de S menos I sub 1 de S menos 3S más I2 de S menos 1. Todo esto igual a 0. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Vamos a aplicar un poco de álgebra para resolverlo. Entonces igual resolvemos y obtenemos nuestra ecuación 2. En ella pues nos dice que el resultado es menos I sub 1 de S más I sub 2 de S por S al cuadrado más 1 igual a 3 más S. Ya con esto, para que nosotros encontremos I sub 1 utilizamos el método de determinantes. Entonces primeramente pues reescribimos nuestras ecuaciones obtenidas con anterioridad. Yo aquí opté por darles un color un poco diferente para diferenciarlas y no agregar un numerito al lado. Entonces a partir de eso nosotros vamos a utilizar el método de determinantes. Y entonces ya que lo tenemos, primeramente pues debemos de saber que I sub 1 es de S va a ser igual a un fraccionario de dos determinantes. El proceso de las determinantes pues nosotros ya lo sabemos con anterioridad. Tenemos ¿qué tenemos que hacer en cada caso? Sabemos que tenemos que multiplicar en forma cruzada y en forma cruzada con los términos. Entonces de esta manera nosotros obtenemos estos valores. Como estamos hablando de un orden fraccionado, pues de esa misma manera tiene que quedar acomodado y a partir de ahí nosotros resolvemos. Aquí pues como ustedes pueden ver pues nos queda menos 2 S al cuadrado menos 2 más 3 más S. Y como denominador S cúbico más S cuadrado más 1 y menos 1. Entonces nosotros simplificamos un poco y obtenemos el siguiente resultado, que nos dice que I sub 1 de S es igual a menos 2S cuadrada más S más 1 entre S por S cuadrada más S más 1. Porque aquí estos, ustedes pueden observar, estos se eliminan y estos los factorizamos un poco para que nos quede de una manera más simple y más fácil de trabajar. A partir de ahí vamos a pasar a la inversa de la transformada. Para ello utilizaremos un método de expansión. Como nosotros sabemos que tenemos un polo real único y observamos que tenemos una expresión que tiene una solución compleja conjugada, y para poder resolverlo tenemos que hacer uso de las fracciones parciales de Heaviside. ¿Esto por qué? Porque nos va a ayudar a resolverlo más fácil. Para llegar a este punto, para poder resolver este ejercicio, como podemos ver, tenemos que traer conocimientos de álgebra, conocimientos de determinantes, conocimientos de las fracciones parciales de Heaviside. Entonces, ya a partir de aquí, utilizando este método, tenemos el polo real único y pasamos a este punto. Nos dice que el límite cuando tiende a 0 de S multiplicado por la expresión encontramos un segundo límite y nos queda igual a 1. Entonces
esto sería nuestro siguiente resultado. Aquí tenemos que como resultado nos da I sobre S de S es igual a 1 sobre S más IB de S. Ahora vamos a buscar esta. Ya tenemos el primer resultado, ahora nos falta el segundo. Tenemos que buscar IB de S. Para esto, pues nosotros vamos a utilizar la fórmula de la expresión final de Heaviside, de los polos complejos diferentes conjugados. Y vamos, nos dice que nos queda que f de t es igual a la sumatoria de m igual a 1 hasta n por 2 e a la tmt de c sub m1 por coseno de beta sub m de t igual a cm2 de seno de beta mt. Y pues la fórmula, pues aquí ya la tenemos, la fórmula de Heaviside. Entonces tenemos que a sub m es el límite cuando S tiende a sub m de P de S entre Q de S, donde, perdón, por S menos A sub m siendo igual a CMU sub 1 más la imaginaria de CM2. Entonces ya con ello tenemos que la parte real se refiere a alfa y la parte imaginaria se refiere a beta. Entonces esta sería nuestra parte real, esta sería nuestra parte imaginaria. Ahora tenemos que el denominador S al cuadrado más S más 1 es igual a S menos por menos 5 más 0.87 J por S menos 0.5 menos 0.87 J. Parte imaginaria, parte real. Recordemos. Entonces tenemos que I sub P es la expresión de la corriente, es igual a todo esto. Y para ello vamos ahora a encontrar las dos constantes. Reescribimos primeramente I sub P de t igual a 2 de a la menos 0.5 de t por C1 del coseno de 0.87 t y C sub 2 del seno 0.87 t. Aquí tenemos nuevamente nuestra fórmula y entonces nos dice que A sub m es igual a S que tiende de menos 0.7 más 0.87 J igual a menos 1.5 menos 0.87 imaginario. Entonces nos queda que IB de t es igual a 2e a la menos 0.7 por menos 1.7 coseno de 0.87 t más 0.87 seno de 0.87 t. Luego ya a partir de aquí pues nosotros tenemos la parte A
y sumamos la parte B. Tenemos que la parte A es el dominio del tiempo, que sería I sub 1 más la transformada del dominio de tiempo, la transformada de inversa de Laplace de 1 sobre S más 2e más 2e a la menos 0.7 por menos 1.5 coseno 0.87t más 0.87 de seno 0.87t. Aquí al final tenemos esto, que I sub 1 de t es igual a 1, porque recordemos que la inversa del Laplace de 1 sobre s es igual a 1 más 2e a la menos 0.5 de t por menos 1.5 coseno 0.87t más 0.87 seno de 0.87t amperes. Este sería nuestro resultado. Ahora nosotros podemos ver esto en gráfica. Aquí tenemos la expresión de la corriente en el dominio del tiempo y vemos que tenemos un punto máximo, pero también estamos observando que va a partir el desplazamiento desde 0 hasta su punto máximo y que de allí se va amortiguando en su desplazamiento a partir de 0. O sea, tomamos desde a partir de 0 y vemos su punto máximo y cómo se va amortiguando en un solo punto. Bueno, espero que se le haya entendido un poco mi explicación de mi trabajo. Muchas gracias.